Listo, muchachos, vamos a continuar. Estamos con el operador rotacional. Antes de continuar, me gustaría empezar esta segunda parte de la clase con un comercial. Ahí disculparán ustedes, pero quería hacerles una invitación a ver si me pueden acompañar el día de mañana. Ya tengo algunos años participando con las jornadas de ciencia y tecnología. Entonces, en el marco de estas jornadas, me gustaría platicarles un poquito lo que hago de investigación en grafeno y sus aplicaciones en biosensores. Quería preguntarles si el día de mañana me podrían acompañar a la 1, que no tengan algún otro compromiso. La invitación sería junto con el grupo de primero A, pero quería preguntarles si pueden. Yo sí, maestra. Yo también, yo a esa hora ya no tengo clase. Ay, qué bueno. Ojalá, entonces, los espero mañana. Va a ser una plática cortita, nada más mostrarle algo de lo que estamos haciendo de investigación en biosensores. Entonces, están todos cordialmente invitados. Mm, la liga se las mando. Como no tengo su grupo de WhatsApp, ¿les parece bien que se las mande con su compañero Hamid, que les pueda compartir el link? Sí, maestra, estaría bien. ¿Me haces favor, Hamid, por favor, de compartirles el link para la plática de mañana? Entonces, pues están todos cordialmente invitados. Ya después de los comerciales, continuamos con el rotacional de una función vectorial. Nos quedamos en este ejemplo. Como las dos componentes, tanto en X como en Y valen, en X como en Z valen 0, entonces en componente en Y me queda la parcial de 0 con respecto a Y, que es 0, y la parcial de menos X cuadrada con respecto a Z también vale 0. Estos dos productos valen 0. Entonces, no tiene componente mi vector en X. Mi vector en Y también vale 0. Y la única componente diferente de 0 me quedaría la componente en K, que sería el producto cruzado de estos dos. Entonces, en K me quedaría la parcial con respecto a X de menos X cuadrada, menos la parcial de 0 con respecto a Y, que vale 0. Y eso me quedaría en dirección K. Entonces, la parcial de menos X cuadrada sería menos 2X en K. Aquí está esta. Entonces, aquí el rotacional sí depende de la posición en X, ¿sí? Y eso tiene una interpretación. Si nos vamos aquí al problema anterior, aquí el rotacional era una constante. Si nos imaginamos que en estos campos vectoriales nosotros colocamos unas aspas así como estas, ¿sí? Que es como un reguilete. Yo pongo mi reguilete en ese campo y veo qué fuerzas interaccionan con ese como reguilete, ¿sí? Me imagino un fluido y entonces pongo esas aspas. Aquí, por ejemplo, yo pongo como mi reguilete y lo pongo aquí y empiezo a ver cómo se mueve. Resulta que en la parte que yo lo ponga, siempre la tendencia a girar de ese reguilete va a ser constante, porque aquí no depende de la posición. Siempre va a tender a girar de la misma forma.
Y acá, como el campo es menor, en este punto, por ejemplo, que en este, acá los vectores son más grandes conforme la X aumenta. Entonces, si yo pongo aquí mi reguilete, nunca me sale el dibujito de las aspas estas, pero bueno. A ver, así, ¿verdad? La cantidad o la tendencia a girar sí cambia y depende de mi posición, depende del valor de X. Aquí los vectores son más pequeñitos y acá los vectores son más grandes. Entonces la tendencia a girar sí depende de la posición. Y esa tendencia a girar es cómo se está comportando, cómo puedo estudiar yo mi campo. Y eso es lo que me da el rotacional. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos más de esto que les platico, de esta interpretación de esa tendencia a girar, que es lo que me da de información el rotacional. Antes de eso, vamos a hacer algunos ejemplos que vienen en su libro. Ya estamos en la sección 8.11. Aquí me dan un vector, tanto en 2 componentes como en 3 componentes. Y me piden encontrar el rotacional de ese vector. Entonces, aquí tengo yo la definición de rotacional como este determinante y lo único que hacemos es sustituir. El segundo reglón del determinante es el vector gradiente. Aquí es Y. Y aquí es Z. Y aquí voy a poner las componentes de mi vector. Por ejemplo, si yo quiero resolver el problema 4, V1 sería seno de Y. Y V2 sería coseno de X. Y V3, que es la componente en Z, en este caso vale 0. Entonces, yo pongo aquí, más que me va a quedar muy ajustadito aquí, V1 es seno de Y, V2 es coseno de Y, de X, perdón, y V3 es 0. Y resolvemos el determinante como quito reglón, quito columna, me quería la parcial con respecto a Y de la componente que vale 0, menos la parcial con respecto a Z de coseno de X. Todo esto en Y menos en Y sería quito reglón, quito columna, me quedaría la parcial con respecto a X de 0 menos la parcial con respecto a Z de seno de Y. Más, quito reglón, quito columna, la parcial con respecto a X de coseno de X menos la parcial con respecto a Y de seno de Y. Y vamos a simplificar. Esta derivada me queda 0. Esta otra también me queda 0. 0. 0. ¿Cuánto vale la derivada parcial de coseno de X con respecto a X? Menos seno de X. Menos seno de X. Y con respecto a Y, Menos coseno de Y. con este otro menos me quedaría más coseno de Y. Y esto queda, es un vector que queda en dirección K. No quedaría negativo, ¿no, maestra?
Ah, ya estaba con el seno es coseno positivo. Sí, maestra. Sí, tienen razón. Aquí positivo, negativo, entonces menos coseno, ¿verdad? Lo puedo dejar así. Seno de X, coseno de Y. Y ese es el resultado del rotacional de V. Se pone así. Rotacional de V. ¿Alguna duda, muchachos? Es como si estuviéramos haciendo un producto cruz, nada más que Derivadas. con habla. Vamos a resolver ahora el problema 10. Este es mi vector. Y me piden el rotacional de mi vector. ¿Cuánto vale V1, muchachos? La componente en X. ¿Cuánto? E a la X, Y, Z, ¿no? Exacto. Y se fijan, todas las componentes son iguales, tanto en X como en Y, como en Z. Resolvemos el determinante. Voy a poner I, J y K. Aquí va la parcial con respecto a X, la parcial con respecto a Y y la parcial con respecto a Z. Y aquí van mis componentes E a la X, Y, Z. Y tengo que resolver este determinante. En I me queda la parcial con respecto a Y de E a la X, Y, Z menos la parcial con respecto a Z de E a la X, Y, Z. Esto en la dirección de I menos en la dirección J me queda la parcial de E a la X, Y, Z con respecto a X menos la parcial de E a la X, Y, Z con respecto a Z en J y en K me quedaría la parcial con respecto a X menos la parcial con respecto a Y. Obtenemos las parciales. ¿Cuánto vale la parcial con respecto a Y de E a la X, Y, Z? X por Z, E a la X, Y, Z. Exacto, si se acuerdan, les decía, hay un truco. Pongo ahí una constante y derivo. Entonces, la constante se baja y que me queda este. De E a la U es E a la U. Usando la regla de la cadena. Y entonces aquí también las constantes que son XZ por E a la XYZ. Igual aquí sería menos
Con respecto a z, las constantes son y y x. Esto me quedaría en dirección y. En dirección j me queda yz menos la parcial con respecto a z me quedaría y por último en k con respecto a x me queda yz y con respecto a y me quedaría xz. Podemos, ya terminamos, se puede un poquito acomodar ahí. Todo lo puedo sacar del factor común e a la x, y, z y factorizar el exponencial y factorizar, por ejemplo, los dos primeros términos tienen x. X que multiplica a z menos y en y. Aquí me quedaría más, aquí el que va a estar de factor común es la y sería la que me quede positiva, va a ser esta, va a ser x menos esta que va a ser negativa z por j. Aquí se factoriza la z y me quedaría y menos x en k. Se simplifica aquí un poquito, se ve un poquito mejor el vector. Y entonces el rotacional del vector se puede escribir como este vector que está aquí. ¿Dudas, muchachos? ¿Se valen? No, maestra, hasta ahora no. Todo bien, maestra. Todo bien. Aquí me dan un último vector y me piden obtener su rotacional. Me dicen que este campo proviene de un campo de velocidad de un fluido estacionario. Y me preguntan, aparte de encontrar el rotacional, que si el movimiento es incompresible. Y me piden encontrar la trayectoria de las partículas. Primero, lo que vamos a hacer es encontrar el rotacional de mi vector con componentes V1 igual a menos un cuarto de y V2 igual a 4x y V3 igual con 0. Encuéntrenlo, muchachos.
¿Cuánto les da el rotacional? Se escribe en términos del determinante. ¿Cuánto les queda, muchachos? Cuatro más un cuarto o algo así. Todavía no termino. Sí, maestra. O sea, 17 cuartos. Pero vector, escalar, ¿les queda escalar? Ah, Queda vector, ¿no? Ah, sí, K. es un vector en K. Ah, ¿verdad? Aguas. Entonces, el rotacional de V se describe así. Es un vector en la dirección de K de cuánto, perdón, no los escuché. Digo, sí los escuché, pero no lo recuerdo. 17 cuartos. ¿Es constante? Así. Sí. Para contestar esta pregunta de que si el movimiento es incompresible, como es un campo de velocidad, primero yo lo que haría sería tratar de tener la representación del campo. Es decir,
esta. ¿Cómo harían eso? ¿Cómo representarían ese campo? ¿Cómo le harían para representar ese campo? Es decir, para encontrar así como los primeros ejemplos que les mostré, esto es un campo vectorial. Esto es otro campo vectorial. Les mostré varios. Acá está otro campo vectorial. ¿Cómo obtendrían el campo vectorial para este último ejemplo? La representación de este campo vectorial. ¿Alguien se acuerda cómo se representan los campos vectoriales o cómo encontrar los campos vectoriales? ¿No? Fíjense, aquí están en los ejemplos. Lo que hacemos es hacer como una cuadrícula. Y en cada punto encontrar el vector correspondiente a ese punto. En cada punto, un campo es, ¿sí?, asignarle un vector a cada punto. Puede ser en el plano o puede ser en el espacio. Entonces tendríamos que evaluar según su componente en X, en Y y en Z, qué vector asignarle a cada punto. Por ejemplo, aquí. Si yo estoy en el punto 1,1, me quedaría asignado un vector 1 en X, 1 en Y, sería menos un cuarto de Y más 4J. Y luego graficar ese vector aquí, tiene componente en X negativa, va para acá, y Y en positiva, y entonces irme a cada punto y graficar el vectorcito que esté asociado con ese campo. Y así ir en cada coordenada X, Y. Esto se puede hacer mucho más rápido con una aplicación. Yo les mostraba que les compartí, de hecho, un capítulo del libro en su curso de Moodle que se llama precisamente campos vectoriales. Y lo que me interesó de ahí era que vienen las ligas a proyectos de Moodle, de GeoGebra, proyectos de GeoGebra, que me pueden graficar campos vectoriales. Ustedes nada más le ponen la componente de su vector en X, en Y y en Z, porque les grafica hasta campos vectoriales en 3D o en el plano también. Entonces ustedes nada más tienen que dar las componentes y ya les grafica el vector asociado a cada punto en el plano. Entonces yo lo que haría sería eso, o sea, me voy a una aplicación que me genere este campo de velocidades. En este campo es le dicen un fluido estacionario, y ver cómo se comporta el campo de ese fluido. Como tengo aquí componentes en X y Y, sería en el plano. Igual, como lo vimos en uno de los ejemplos que resolvimos ahorita, el rotacional es constante. Entonces, si yo pongo como las aspas, como el reguilete ese que les decía ahí, en ese campo de velocidades, como que la tendencia a girar iba a ser igual en todo el campo.
Entonces, aquí lo que les voy a pedir, por favor, en esta tarea es, primero, van a generar la descripción del campo de velocidades en este caso. Se van a ir a una aplicación, van a generar su campo, o lo pueden hacer a mano. También hicimos un ejemplo de que se puede encontrar a mano el vector en cada punto, dándole valores a X, a Y, y graficando el vector. Y luego se saca el rotacional. Esto de que si el movimiento es incompresible, se responde con la divergencia de ese campo, no con el rotacional. Eso lo pueden leer en la página 536 de su libro. Existe una condición para que mi fluido sea incompresible, que viene que la divergencia del campo tiene que ser 0. Entonces, esta condición que les preguntan aquí, para conocer si es incomprensible o no, la tienen que resolver o encontrar encontrando su divergencia y ver si es igual a 0 o diferente de 0. Ahí viene bien explicado un poquito la teoría de por qué pasa esto. Entonces, aquí va a ser importante la representación del campo primero, sacar el rotacional y luego sacar la divergencia para hacer esta aplicación. Para movimiento de fluidos. Ya por último, les presento aquí algunas aplicaciones. Esto de ver los campos es esto como esta figurita que tengo aquí, muchachos, donde a cada vector en este plano, a cada punto, perdón, en este plano se le genera o se le asigna un vector. Entonces se fijan como que da la imagen como que es un fluido que se está moviendo con diferentes velocidades en cada punto. Entonces, la divergencia es como si yo pusiera un elemento de volumen y ver cuántas líneas de campo entran y salen. Si salen más líneas de las que entran, mi divergencia va a ser mayor que 0. O puede ser menor que 0 si pasa el caso contrario. O igual a 0, que todas las líneas que entren sean las mismas que salgan. Hay pedacitos donde aquí si yo puedo poner, déjenme, lo pongo con rojo. Aquí un elemento de volumen. Todas las líneas que entran salen. Pero hay otros, aquí un elemento de volumen, en las fuentes o en los sumideros de los fluidos, donde cambia el signo de la divergencia. Eso es para divergencia. Para rotacional, yo me imagino que está aquí como mis aspas y veo si hay tendencia o no a girar en el punto donde yo ponga o donde yo analice mi divergencia. Perdón, mi rotacional. El rotacional son las aspitas y la divergencia es como un elemento de volumen donde entran y salen líneas de campo. Entonces, esta es la forma en que se analizan. Aquí les puse un ejemplo de fluidos, pero también aquí, por ejemplo, aquí hay otro. Este podría ser, por ejemplo, la velocidad de un fluido, por ejemplo, como la sangre. Las paredes de aquí serían las paredes de las venas. La sangre tiene una cierta viscosidad. Entonces, en las paredes de las venas, la velocidad es menor que en el centro. Y entonces yo puedo estudiar el flujo de sangre, si es un flujo laminar, si es un flujo turbulento, y va a tener diferentes propiedades. Les digo, se ponen estas como aspitas y yo veo qué tendencia tiene a girar.
Aquí va a estar girando porque aquí se fijan, tiene una velocidad, aquí un vector velocidad y acá tiene uno mayor. Entonces ya ven para dónde tiende a girar su aspa cuando se coloque en ese punto. Si yo tuviera un fluido que todo el campo fuera así, lineal, así bien bonito, si yo aquí pongo mi aspa en un campo de esta forma, se fijan como que las flechas lo empujarían todo al mismo tiempo. No hay tendencia a girar, porque no hay diferencia entre las velocidades que están influyendo, que están convergiendo a mi aspa. Entonces, aquí cuando hay diferencia sí rota, pero cuando no hay diferencia se lo lleva así. Y entonces el rotacional se dice que vale 0 cuando hay un fluido que se llama laminar, que todas las velocidades son iguales. Pero si hay diferencias en las velocidades, como que sí hay tendencia a rotar. Esta es como la interpretación del rotacional. Esa tendencia a rotar, perdón, hoy. Aquí ya. Entonces, aquí terminamos con el rotacional en diferentes coordenadas. Me gustaría que, ahora sí que ya terminamos de ver rotacional y que hicimos algunos ejemplos, que tuvieran la oportunidad de ver el video que les compartí en el curso de Moodle. Esto es más bonito cuando lo vemos en animación. Yo aquí por más que les manotee, pues, y que les haga que si la flechita, hay animaciones muy bien hechas. No sé si tuvieron la oportunidad de ver el video que les compartí. Uno que es de Khan Academy. Para que a ver si tienen chancita de verlo para la próxima clase. Ahí las animaciones están muy bien hechas. Ponen campos en 3D y le ponen colores y cargas y velocidades y está muy bien hecho el video. Entonces, lo que es la divergencia, lo que es el rotacional, me ayuda a estudiar estos campos y vienen aplicaciones muy, muy interesantes. Yo aquí les pongo algunas, pero pues no hay como ver el video. Ya el tema se termina, lo vamos a terminar entonces con las propiedades, algunas propiedades estas propiedades de los operadores, como un resumen, ¿sí? De propiedades de operadores. Hace ratito les mostraba esta para el laplaciano del producto de dos funciones, pero existen más propiedades. Y estas a la hora de resolver problemas nos pueden sacar de un apuro para hacer la simplificación de alguna función o de algún operador. ¿Qué operación es esta, muchachos? La primerita, ¿se acuerdan? Cuando multiplico nabla por función, ¿cómo se llama? ¿Qué operador es? Ya se les olvidó el primer operador. Gradiente. Gradiente. Es el gradiente del producto de dos funciones. Hasta aquí le vamos a dejar. Aquí empezamos la próxima. Me gustaría que avanzaran con las tareas. Ya les voy a poner fecha. Les agradezco mucho, muchachos, y los espero mañana a la 1 en la plática de grafeno y sus aplicaciones en biosensores. Les agradezco mucho, muchachos. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta luego, maestra. Maestra, Díganme. ¿es obligatorio asistir? Les agradecería mucho que me acompañaran, pero no es obligatorio. No, ¿Qué? es que a lo mejor voy para Zacatecas yo. No, a lo mejor no. Quería que si está por ahí su compañero Luis Ángel Rodríguez Gamboa, que si se puede unir ahorita tantito otra vez a esta liga para hablar de